primero, muchas gracias a todos los participantes. Se agradece la motivación que han tenido y este espíritu que nos une a todos en torno a la flora nativa. Bueno, como grupo estamos formando una red de articulación para esfuerzos para la conservación y uso sustentable de la flora nativa chilena. Siempre se ha mostrado como ejemplo otros países que realizan mejoramiento genético de su flora nativa, y esto después indirectamente hace que este valor, que se genere un valor. Y lamentablemente para algunos puede ser que para mí, por motivación, que este mejoramiento genético la hace atractiva para la sociedad y le busca un valor. Muchas veces los que podemos apreciar la flora nativa la vamos a valorar, pero para que esto se extienda al general de la población es necesario que su uso sea un poco más masivo, y una de las herramientas importantes es este uso sustentable para poder ayudar también a la conservación. Dentro de estas ramas, bueno, yo también tuve la suerte de participar en estudios de cultivo in vitro, también como herramientas para multiplicar especies nativas, y Pablo también muestra esta misma pasión que nos une por tanto cultivo in vitro como las especies nativas. Así que ahora le doy el pase a Pablo Morales, con charla del uso y cultivo in vitro como herramienta de domesticación de las especies nativas. Ok. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, me presento, soy Pablo Morales. Y bueno, la idea un poco hoy día es contarles cómo el cultivo in vitro, cómo la micropropagación puede ayudarnos en los procesos de domesticación de especies nativas. ¿Ya? Tengo entendido que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat, y después Katia nos va a dar una mano ahí transmitiendo esas preguntas. ¿Ya? Así que espero que sea de su gusto e interés la charla, y que podamos en el fondo establecer un diálogo, así que siéntanse con toda la confianza de poder preguntar lo que quieran. ¿Qué es importante también en esto? Esta es una de las primeras charlas que estamos trabajando. Yo también formo parte de la red apoyando la formación, y justamente la idea es que esta sea la primera de una serie de charlas que hagamos con respecto a temas relacionados con conservación y con uso sustentable de especies nativas del país. Así que eso, comencemos. Ahí. Bueno, aunque yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe lo que es el cultivo in vitro, nunca está de más comenzar definiendo un poco qué son estas metodologías o estos conceptos, para un poco estandarizar o aunar criterios y conceptos, ¿ya? Y básicamente el cultivo in vitro, que es esta palabra que tanto se utiliza, que proviene del latín, in vitro, en vidrio, básicamente hace referencia a una técnica de propagación vegetativa, ¿ya? Que una vez hemos logrado obtener un protocolo de micropropagación, que muchas veces esta es la parte más difícil, y yo creo que todas las personas que trabajan en micropropagación van a estar de acuerdo conmigo que muchas veces justamente esto, lograr obtener un protocolo adecuado que permita la multiplicación de las especies. Pero una vez que lo tenemos, la verdad que es una metodología que nos permite generar rápidamente grandes volúmenes de plantas, grandes números de plantas. Y básicamente consiste en tomar una pequeña porción de tejido vegetal, que se conoce como explante o propágulo, ¿ya? Y esta estructura, en el fondo, multiplicarlas en condiciones de laboratorio, en un medio nutritivo, en condiciones de esterilidad, ¿ya? Para que genere nuevo tejido. Se hace la diferencia del explante, digamos, con algunas otras estructuras de propagación que pueden tener las plantas en condiciones ex vitro, ¿ya? Debido a que este explante no tiene posibilidades de multiplicar o de generar una nueva planta en condiciones que no sean al interior del laboratorio. Entonces, generalmente cuando hablamos de propágulo, es una estructura que puede generar una nueva planta, y no se hace mucho la diferencia entre si puede generar una nueva planta en condiciones ex vitro o in vitro. Y cuando hablamos de explante, generalmente nos referimos a esto, a esta estructura, a esta pequeña porción de tejido que permite generar nuevas plantas bajo estas condiciones, y que no podría hacerlo en condiciones in vivo o ex vitro, en invernadero, qué sé yo, en campo, etc.
¿ya? Y la verdad que, como dice ahí la diapositiva, podemos generar gran cantidad de plantas a partir de un muy poco tejido, ¿ya? Unas pequeñas, qué sé yo, un número limitado de yemas de una planta nos puede dar paso a producir millones de plantas en un corto periodo de tiempo, menor a 6 meses, un año incluso, si es que conocemos bien los procesos de multiplicación. El cultivo de tejido tiene múltiples aplicaciones. Ya actualmente se desarrolla mucho trabajo en la generación de líneas celulares o suspensiones celulares, que básicamente estos son sopas de células vegetales y que se utilizan para una gran cantidad o tienen una amplia aplicación, ¿ya? Bastantes aplicaciones. Desde la producción de compuestos funcionales, por ejemplo, que eso es lo que se conocen como biofábricas. En Cuba está muy desarrollado y extendido este concepto, perdón, de las biofábricas, que básicamente a partir de cultivos in vitro o suspensiones celulares obtener compuestos activos que pueden ser utilizados en farmacéutica, en cosmética, por ejemplo, compuestos alimenticios, pigmentos, etc. ¿Ya? También el cultivo in vitro es un soporte para el mejoramiento genético. La gran mayoría, o prácticamente todos los programas de mejoramiento genético que se implementen, aun cuando las estrategias de mejoramiento pueden ser distintos, gente que trabaje más con hibridación, con mejoramiento tradicional, o gente que trabaje ya con herramientas biotecnológicas, como podría ser la transgenia, la edición génica, etc. Independiente cuál sea la estrategia de mejoramiento, siempre se implementa también el cultivo in vitro como una herramienta, como un soporte, ¿ya? Ayuda a todo el proceso de mejoramiento. Vamos a ir viendo también un poquito, a medida que vamos desarrollando la charla, cómo es que cumple este rol, cómo es que ayuda, ¿ya? También el cultivo in vitro tiene múltiples aplicaciones desde el punto de vista del transporte, de la exportación o importación de material vegetal. También se puede utilizar para saneamiento vegetal. Muchos de ustedes saben, las plantas no tienen un sistema inmune como los animales, y por lo tanto cuando se enferman de algún virus, la planta permanece infectada, aun cuando quizás puede desarrollar un ciclo productivo o sobrevivir durante algún tiempo con el virus, la verdad que se ve afectado. Y a través de técnicas de cultivo in vitro, como es aislación de meristema, podemos también restaurar la calidad sanitaria de esa planta, ¿ya? Eliminar el virus de la planta. Y también la aplicación más común o más conocida tal vez por todos es la micropropagación o la multiplicación vegetativa propiamente tal, ya que es una de las aplicaciones más comunes y más expandidas y utilizadas para el cultivo in vitro, ¿ya? O para el cultivo de tejido. Solo para ir discutiendo un poco, comentándoles y aclarándoles para algunas personas que quizás no están tan relacionadas con el cultivo in vitro, se reconocen 5 o 4 etapas dentro del proceso de micropropagación o de cultivo in vitro de plantas, ¿ya? ¿Por qué hablo de 5 o 4? ¿Ya? Porque inicialmente estaba de la etapa 1 a la etapa 4, y al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que todo el trabajo que se hace previo al cultivo in vitro propiamente tal, todo el trabajo de acondicionamiento, de mantención de las plantas madre, de las plantas donantes de estos explantes, es sumamente importante, ¿ya? Entonces hay muchos autores actualmente hablan de una etapa cero, que es de aprecondicionamiento, que es de mantener plantas madres en bancos de germoplasma, en colecciones varietales, si lo quieren llamar también, en buena calidad, ¿ya? Porque evidentemente si estamos hablando de propagación de frutales, por ejemplo, de especies frutales o de especies hortícolas, el manejo que se necesitan esas plantas para suministrarnos explantes, para suministrarnos material de propagación, es muy distinto al manejo que podría tener en campo para la producción de fruta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, básicamente, la parte de preacondicionamiento o la parte de mantención de las plantas madres es muy importante, y eso se le ha denominado etapa cero. Luego la etapa 1, que básicamente es el proceso de iniciación, de llevar este material de condiciones in vivo o de condiciones ex vitro a las condiciones, al cultivo in vitro, y esa etapa básicamente consiste en la esterilización superficial del material vegetal de cualquier tipo de extracto que estemos utilizando, ramillas, semillas, bulbos, trozos de hoja, etc. Entonces, a través de procedimientos de lavado y desinfección con sustancias desinfectantes tan comunes como podría ser el cloro o el alcohol,
¿ya? Se logra esterilizar el material, eliminar todos los microorganismos y comenzar con el cultivo in vitro, ¿ya? Siempre, yo les decía al comienzo de la presentación que el cultivo in vitro tiene estas características o esta condición, mejor dicho, de que es un cultivo que se realiza en condiciones de esterilidad, ¿ya? Y por lo tanto no es tolerable, o no debería ser tolerable. Aquellos que trabajen con cultivo in vitro sabrán que muchas veces tenemos que tolerar la contaminación, ¿ya? Pero en términos generales la idea es trabajar con cultivos limpios, que no presenten ningún tipo de contaminación o presencia de microorganismos como hongos, levaduras o bacterias, ¿ya? Luego viene la etapa 2, que es la etapa de multiplicación, que es cuando logramos hacer en condiciones in vitro, regenerar nuevo crecimiento, regenerar nuevos brotes, nuevo tejido, ¿ya? Y gracias a esa regeneración podemos realizar ciclos de multiplicación en donde vayamos aumentando el número de plantas, ¿ya? Luego se encuentra en la etapa 3, que es la etapa de enraizamiento, ya que tiene esta sigla RT por rooting, que es una palabra, expresión en inglés, ¿ya? Que básicamente se define como una etapa de crecimiento de las plantas. Una etapa de crecimiento ¿para qué? Para la preparación a la etapa 4, que es la etapa de aclimatación. Las plantas in vitro son plantas que crecen en condiciones de laboratorio, en condiciones bastante controladas y artificiales, y por lo tanto desarrollan una serie de mecanismos morfológicos y fisiológicos para poder desarrollarse en estas condiciones. Y la verdad que estos cambios o estas adaptaciones no son compatibles con la vida en condiciones de invernadero o condiciones de campo. Y por lo tanto hay que realizar un proceso de aclimatación, que es la etapa 4, también se conoce como hardening, de endurecimiento en inglés, en donde las plantas paulatinamente, en un proceso bastante controlado, logran comenzar a activar los mecanismos propios de una planta que vive fuera del laboratorio y logra sobrevivir ya en condiciones de invernadero y después con otras aclimataciones posteriores puede también sobrevivir en condiciones de campo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del cultivo in vitro? Y aquí les aprovecho de mostrar estas fotitos donde estamos hablando de puras especies nativas con las cuales estamos trabajando. Acá hay un boldo, no, espero que se pueda ver el cursor, pero acá tenemos una planta in vitro de boldo, que es la primera foto a la izquierda. Luego tenemos plantas de Nolana intonsa, ya vamos a hablar un poquito más de esta especie, más en detalle, pero también microplantas o vitroplantas de Nolana intonsa, y estas son vitroplantas de quillay, ¿ya? Así que para que vean que vamos avanzando en el proceso de micropropagación de especies nativas, ¿ya? Hemos hablado ya de algunas ventajas, pero para señalarlas con más fuerza y que podamos ir haciendo este link de cómo todas estas bondades del cultivo in vitro nos pueden ayudar en los procesos de domesticación vegetal, tenemos que mencionar que la principal ventaja del cultivo in vitro tiene que ver con la tasa de multiplicación elevada, ¿ya? Esto tiene especial importancia cuando estamos hablando de especies que crecen en zonas o en ecosistemas que son muy difíciles de acceder, ¿ya? O ecosistemas que son muy limitados y por lo tanto la capacidad de obtener material vegetal es muy limitada también. Por lo tanto, desarrollar un cultivo in vitro de una de estas especies nos va a permitir obtener suficiente material para poder hacer todo tipo de trabajo, ¿ya? Desde ensayos en campo, los ensayos de micropropagación propiamente tal, poder aumentar el número de especímenes e incluso, aunque no es el foco de esta charla, evidentemente eso también nos permitiría a futuro poder realizar trabajos o proyectos de reintroducción de ejemplares a esta zona, ¿ya? Piensen en las especies, por ejemplo, del desierto florido, ya que son especies que no siempre están disponibles. Muchas de las especies solo tenemos material disponible cuando está el fenómeno del desierto florido, que finalmente es muy difícil de predecir. Y por lo tanto, tener cultivos in vitro, líneas in vitro de ese tipo de materiales es una gran ventaja porque vamos a poder obtener gran cantidad de material, o el material necesario para distintos proyectos o ensayos, ¿ya? Los cultivos en condiciones asépticas también nos permiten asegurar la calidad sanitaria de las plantas, ¿ya? Los niveles o sea, no existe la posibilidad de transmitir algunas enfermedades fúngicas o provocadas por bacterias, es prácticamente mínimo, debido al sistema de propagación y que se trabaja con cultivos limpios. En el caso de los virus, lamentablemente la micropropagación puede transmitir también los virus. Si nosotros partimos con materiales infectados con virus, esos virus no se van a limpiar a menos que hagamos procesos de saneamiento, que también el cultivo in vitro es una excelente manera de poder realizarlo, ¿ya? Y la verdad que
temas de saneamiento en cítricos, por ejemplo, o en vid, se han realizado gracias al cultivo in vitro. También algo ha hecho la gente de la Católica de Santiago, de la Católica de Chile, trabajando en sus programas de mejoramiento genético de astromelia y realizando saneamiento a través de plantas in vitro en estos programas. ¿Ya? Hay una reducción en el uso del espacio. ¿Ya? Esos son frasquitos de comida decolados para guagua, son frascos que tienen alrededor de 6 centímetros de diámetro, ¿ya? Y ahí donde ustedes ven, tenemos 10 plantas en cada frasco. Y la verdad que si nos ponemos a contar los brotes que han generado, fácilmente podremos sacar entre 30 o 40 plantas, ¿ya? Y por lo tanto tener 30 o 40 plantas en un espacio tan reducido, evidentemente es una gran ventaja. Tener esas mismas 30 o 40 plantas en terreno o en un invernadero implica mayores espacios, ¿ya? Bajo un manejo óptimo no hay erosión genética. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia que las condiciones de seguridad al interior de un laboratorio de cultivo in vitro, y si los manejos están bien realizados en el fondo, no perdemos material. Entonces, si nosotros tenemos una colección de plantas in vitro, de algún cultivo o de alguna especie, digamos, determinada, podemos mantener una gran cantidad de ecotipos o genotipos de interés dentro de un banco germoplasma in vitro. ¿Ya? Sin el riesgo de que podríamos tener, por ejemplo, en un invernadero o en campo, que por condiciones ambientales, por robo, por, digamos, cualquier tipo de problema, ataque de animales, etcétera, podríamos perder genotipo, ¿ya? Y obviamente para cualquier programa de mejoramiento genético, perder variabilidad genética es un problema, ¿ya? También hay una reducción en los costos de manejo y labores. Más que nada tiene que ver porque evidentemente mantener un invernadero o un campo ya con diferentes plantas implica que tenemos que tener personal desmalezando, regando, fertilizando, manteniendo las plantas, realizando podas. Hay una serie de manejos que se requieren hacer, ¿ya? Y en el caso del cultivo in vitro, la verdad que parte de estos, o gran parte de estos manejos, se ven reducidos desde el punto de la necesidad de mano de obra o del tiempo que hay que dedicar, ¿ya? Aun cuando es necesario, tenemos que mantener y asegurar la condición general de nuestras plantas, realizando repiques y cambios y poniendo las plantas en medio fresco. La verdad que el nivel de trabajo o el nivel de mano de obra requerido es mucho más eficiente en el interior de un laboratorio, ¿ya? Facilita el intercambio material y esto la verdad que es sumamente importante. En términos generales, eh, prácticamente para todos los países del mundo, las exigencias que tienen los cultivos in vitro para poder ser importados o exportados son muchísimo menores que lo que tienen cultivos, digamos, en maceta, plantas a raíz desnuda, plantines, etc. ¿Ya? Son mucho menos las exigencias porque por estar cultivada en estas condiciones de asepsia, nos da una seguridad extra. Y además que podemos intercambiar grandes volúmenes, grandes números, mejor dicho, de plantas en espacios muy reducidos. Entonces todo lo que son los costos asociados a flete, transporte, qué sé yo, pagos de compañías de courier, se ve reducido. Entonces, básicamente yo enviando estos 2 frasquitos, ya que va a ser un envío bastante económico, lo puedo mandar a prácticamente cualquier parte del mundo. Existen algunas barreras sanitarias y, digamos, legales que hay que observar y ver, pero técnicamente hablando nosotros podemos mandar eso a cualquier parte del mundo. Las plantas van a llegar en buenas condiciones y los costos o las complejidades del transporte, la logística del transporte, se ve muy simplificado. Entonces, si yo tengo un investigador o tengo algún tipo de convenio con alguna otra institución, algún acuerdo de trabajo mutuo, podemos intercambiar material muy fácilmente, ¿ya? En condiciones in vitro. Esto es sumamente importante en cualquier programa o proyecto de mejoramiento genético, ¿ya? Porque me pueden estar enviando diferentes variedades, diferentes genotipos de diferentes partes del mundo y enriquecer mi colección, ¿ya? Y de igual forma, si yo necesito enviar materiales vegetales para hacer cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo de análisis, por ejemplo, a laboratorios en cualquier parte del mundo, también se simplifica esa logística de transporte, ¿ya? Facilita la aplicación de metodologías de mejoramiento. Hay varias metodologías de mejoramiento, especialmente las asociadas a herramientas biotecnológicas, como puede ser la transgenia,
o la edición génica, que yo sé que hay gran controversia en ese tipo de herramientas, lo podemos discutir también, pero la verdad es que muchas de estas metodologías se realizan a nivel de planta in vitro, o requieren de cultivo in vitro para poder seleccionar después los individuos sobresalientes, o realizar, o poder obtener plantas, digamos, que tengan algún tipo de mejora, ¿ya? Evidentemente eso da para estar hablando 3 meses cómo hacerlo, pero créanme que muchas de estas metodologías de mejoramiento se realizan a nivel in vitro, o todo el cultivo in vitro, el soporte del cultivo in vitro ayuda a la ejecución de estas metodologías, ¿ya? Y otra ventaja que también tiene el cultivo in vitro, que es una excelente forma de poder conservar especies con semillas recalcitrantes, ¿ya? O plantas que se propagan vegetativamente, como por ejemplo el ajo, no es tanto el caso para Chile, pero está la yuca también, que son plantas que no se propagan por semilla. Entonces, poder realizar una colección o almacenar material vegetal que pueda ser de interés y utilizado en programas de mejoramiento genético se ve dificultado, ¿ya? En el caso de las especies nativas, semillas carnosas como las semillas de boldo, por ejemplo, que son recalcitrantes, las semillas de belloto, por ejemplo, establecer experiencias o metodologías de cultivo in vitro, generar bancos de germoplasma in vitro, nos permiten mantener y realizar una colección, implementar una colección de este tipo de plantas, que no podría ser realizado de otra forma, o que tendría que ser realizado, por ejemplo, en invernadero y campo, con algunas de las desventajas que hemos hablado, ¿ya? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, existen muchas ventajas a la aplicación del cultivo in vitro, ¿ya? Que nos pueden ayudar en este proceso de domesticación, de mejoramiento genético de las especies vegetales nativas, de especies nativas de Chile. Pero evidentemente no todo es bueno, ¿ya? Y así como existen muchas ventajas, también hay algunas desventajas que es importante tenerlas en cuenta. Se necesitan instalaciones adecuadas, ¿ya? Y con instalaciones estamos hablando no solamente del lugar físico, sino que también de ciertos equipos que pueden llegar a ser costosos, ¿ya? Sobre todo en este escenario de pandemia, digamos, que ha complicado todo. La verdad que para aquellos que trabajan en temas de in vitro, o personas que quieran implementar un laboratorio in vitro, los costos se han disparado, básicamente por el costo del transporte, ¿ya? Entonces, si hace 2 o 3 años atrás podías conseguir algunos equipos que son fundamentales para el cultivo in vitro, como pueden ser las cámaras de flujo, los autoclaves, qué sé yo, por un valor X, actualmente está todo entre un 40 o un 50% más costoso, ¿ya? Entonces, son inversiones que no dejan de ser importantes. Entonces, y evidentemente eso puede limitar el acceso a la técnica, al cultivo in vitro, a muchos viveros o empresas o entusiastas incluso que quieran trabajar en este tema, ¿ya? También se tiene que contar con personal calificado. Lamentablemente el cultivo in vitro no es algo que se vea en detalle, como podría ser riego, por ejemplo, o la producción de hortalizas. En las escuelas, muchas veces los quienes nos hemos dedicado a este tema hemos recibido una formación bastante básica, y después por el trabajo, por el desarrollo profesional nos hemos especializado mucho más. Entonces es complejo contar con personal calificado. Se necesitan operarios que ejecuten el cultivo in vitro propiamente tal, que también se encuentren calificados, y muchas veces, idealmente con experiencia, y muchas veces esto es complejo, ¿ya? No es lo mismo, muchas veces tareas que son más, digamos, están más difundidas, más extendidas, como puede ser la polinización de tomates, por ejemplo, la hibridación de soya, cosas así, que tienes más personal, o es más sencillo poder encontrar personal calificado. En el caso del cultivo in vitro, aun cuando todo el mundo puede aprender, encontrar personal que ya esté calificado puede ser un poco difícil, ¿ya? El desarrollo tanto de los protocolos de multiplicación, de esto que yo les decía, tener un adecuado protocolo, un protocolo que sea eficiente, y también de las líneas in vitro propiamente tal, o sea, tener ya la plantita dentro del frasco, dentro del tubo de ensayo, puede requerir de recursos considerables, tanto en tiempo como en reactivos, digamos, etcétera. Ya muchas veces el cultivo in vitro se sustenta en el uso de hormonas o de reguladores de crecimiento, mejor dicho, ¿ya? Y muchas de estas hormonas pueden ser bastante costosas. Entonces, eso también es una desventaja, en el sentido de que si yo quiero propagar o quiero
formar un banco de germoplasma en un invernadero, el sustrato, las macetas, los contenedores, todo eso la verdad que son costos muchísimo más reducidos y también son mucho más sencillos de conseguir. Tenemos una amplia gama de proveedores a los cuales recurrir. Entonces también desarrollar un protocolo de micropropagación y tener las plantas propiamente tal puede necesitar de una inversión considerable. Para que se hagan una idea, yo tuve la suerte de participar en un programa para desarrollar un protocolo de micropropagación de palto, y luego de muchísimos ensayos, de más de 3 años de trabajo, todavía no teníamos el protocolo completo. ¿Ya? Y pasa con algunas otras especies vegetales como el pistacho, por ejemplo, que no están 100% resueltos todavía. Y créanme que se llevan décadas trabajando en el desarrollo de esos protocolos. Como hay otras plantas que son sumamente sencillas de poder micropropagar, ¿ya? Y a veces uno se encuentra con plantas que tienen la suerte de el primer medio de cultivo que se prueba es el que funciona, ¿ya? Esas cosas pasan, lamentablemente, no tan seguido. También otro factor que pudiera resultar problemático es que básicamente nosotros estamos trabajando con plantas clones, ¿ya? Lo que evidentemente disminuye la variabilidad genética. Entonces, si estamos en un programa de domesticación donde queremos llevar una planta desde la naturaleza a condiciones de cultivo con un objetivo específico, generar fruta, generar follaje, etcétera, lo que sea, reducir, solo clonar plantas y reduciendo la posibilidad de generar variabilidad genética puede llegar a ser un problema, ¿ya? Evidentemente hay estrategias que podemos utilizar para reducir esa pérdida de variabilidad o no generación de nueva variabilidad. Variabilidad que sí se genera si estamos hablando de plantas que se propagan, por ejemplo, por semilla. Evidentemente cualquier tipo de especie que propaguemos por semilla, vamos a tener una mayor variabilidad en esas poblaciones, ¿se fijan? Versus las poblaciones clones que logramos obtener en los cultivos in vitro, ¿ya? Y uno de los aspectos que puede llegar a ser más crítico y que tiene relación con el desarrollo del protocolo es que cualquier planta generada in vitro necesita de un proceso de aclimatación para que pueda sobrevivir fuera del laboratorio. No nos sirve de nada, o la verdad que se limita mucho el trabajo y el avance de los programas de domesticación y mejoramiento genético si es que nosotros no somos capaces de pasar las plantas de condiciones de laboratorio a condiciones de campo, ¿ya? Y muchas veces suele ser esta etapa, la etapa 4, la que es más compleja, ¿ya? Sobre todo si estamos trabajando con plantas que vienen de ecosistemas muy específicos o muy extremos, plantas que vienen de la alta montaña, del desierto, qué sé yo, evidentemente se encuentran tan adaptadas a estas condiciones extremas que muchas veces no es que genéticamente pierdan estos mecanismos, digamos, de adaptación, pero evidentemente se encuentran con un ambiente donde tienen de todo para poder desarrollarse, se desarrollan muy bien en condiciones in vitro, pero les cuesta poder retomar estos mecanismos adaptativos de sobrevivencia. Entonces, sucede muchas veces, sobre todo con las plantas no domesticadas, con plantas silvestres, digamos, que cuesta mucho el proceso de aclimatación, ¿ya? Y puede fallar todo el proceso de cultivo in vitro porque no logramos justamente sacar las plantas, ¿ya? Así como definimos el mejoramiento, el cultivo in vitro, también creo que es necesario definir un poco qué es la domesticación vegetal, que es un concepto que muchas veces utilizamos un poco a la rápida, ¿ya? Que también durante muchos años estuvo un poco cuestionado por algunos autores académicos, digamos, que te decían, ¿qué es esto de la domesticación vegetal? ¿Ya? Como que no se hacía claramente diferencia entre este proceso de domesticación y el proceso de mejoramiento genético, ¿ya? Y la verdad que con el paso de los tiempos se ha hecho una diferenciación entre ambos conceptos, sobre todo con el desarrollo del mejoramiento genético propiamente tal, cada vez vemos más diferencias entre ambos procesos. Pero la verdad que los autores han definido que la domesticación vegetal son los cambios morfofisiológicos heredables que tienen las especies debido al contacto o una interacción prolongada con el ser humano, ¿ya? Es un proceso donde las especies silvestres se convierten en plantas cultivadas gracias a la selección artificial. Y cuando hablamos de contacto prolongado con el ser humano, justamente tiene que ver con esto, con la selección. Y eso fue lo que nos permitió pasar desde el teosinte, estas son fotos a escala real, ¿ya? La Sea perennis, al maíz, digamos. Entonces ustedes pueden ver efectivamente cómo el maíz tiene poco que ver, o por lo menos a simple vista, morfológicamente hablando, tiene poco que ver con su antepasado silvestre,
¿ya? Y justamente esto fue porque con el pasar de los siglos, digamos, y incluso de los milenios, el ser humano fue tomando, seleccionando aquellos individuos de la naturaleza que se adaptaban mejor a sus requerimientos. En este caso, plantas que tuvieran mayor cantidad de grano, granos más grandes, granos que no se dispersaran. Esto es súper importante en el proceso de domesticación vegetal. Las plantas, y una de las estrategias más comunes de las plantas es dispersar sus semillas, que sus semillas se vayan lo más lejos posible para colonizar nuevos ambientes, para no competir con las plantas madres, etc. Y nosotros fuimos hacia un cultivo que lo último que queremos es que las semillas se dispersen. O sea, no nos sirve de nada una mazorca de maíz donde en algún punto todos los granos van a caer. ¿Se fijan? Y usualmente este proceso de domesticación implica algunas hibridaciones tempranas, o sea, empezamos a mezclar cosas, ya sea por, la verdad que actualmente de manera dirigida y de manera intencional, pero en los primeros tiempos, cuando aparecieron los primeros agricultores, la verdad que esta hibridación entre genotipos de interés, estamos hablando de genotipos de interés tanto a nivel intraespecífico dentro de la misma especie, ya mezclábamos digamos, plantas de teosinte que se parecían más al maíz moderno, por decirlo de alguna forma, pero también hibridaciones entre especies, interespecíficas. ¿Ya? Y todos esos procesos de hibridación temprana, muchas veces hibridaciones no dirigidas, se toman en cuenta en el proceso de domesticación. Entonces, básicamente la domesticación es esto, tomar individuos silvestres y llevarlas a condiciones de cultivo, que va a implicar de manera directa o indirecta, de manera intencional o no, que vamos a ir seleccionando aquellos individuos que se adapten mejor a estas condiciones de cultivo, ¿ya? Para el fin que nosotros tenemos. Si estamos de nuevo mejorando una planta desde el punto de vista alimenticio, por su fruta o por sus granos, vamos a ir eligiendo las plantas que crecen mejor en condiciones de cultivo, que producen los granos más grandes, que son más fáciles de cosechar, que maduran en un tiempo similar entre sí, porque tampoco nos sirve de nada un cultivo que tengamos que partir la cosecha en septiembre y tengamos que terminar la cosecha en enero del próximo año. ¿Se fijan? Lo ideal es que sea una cosecha concentrada. Entonces, finalmente, todas esas características se van seleccionando, de nuevo, intencionalmente o de manera no intencional, y se van quedando estas características en los descendientes. ¿Ya? ¿Y por qué surge esta necesidad? O sea, si ya tenemos maíz, si ya tenemos leguminosas cultivadas y varias especies más, digamos, ¿por qué surge el interés o por qué podría ser interesante domesticar plantas de la flora nativa de Chile? Bueno, como quizás más de alguno habrá escuchado varias veces, la verdad que Chile es una verdadera isla ecológica, ¿ya? Y por lo tanto esa condición de isla ecológica ha hecho que del 80% de las especies vegetales descritas para Chile, tanto de plantas vasculares como no vasculares, ¿ya? Que son alrededor de 6.900, 7.000 especies, más del 52% de ellas son plantas endémicas, que quiere decir que solo crecen en Chile. Entonces estamos hablando de más de 3.500 plantas, especies, perdón, 3.500 especies que son endémicas de Chile, que solo crecen acá, ¿ya? Y desde ese punto de vista tenemos una ventaja muy grande a otros países que nos llevan mucho más, nos llevan adelantado, digamos, la carrera en los procesos de domesticación, mejoramiento genético y desarrollo de nuevos cultivos, digamos, porque muchos países como Holanda, por ejemplo, que es uno de los grandes desarrolladores de variedades tanto ornamentales como de hortícolas, digamos, de hortalizas, ellos la verdad que no tienen la riqueza genética que tenemos nosotros, ¿ya? Y dentro de los recursos fitogenéticos, de estos recursos que son plantas, básicamente, nosotros tenemos un montón de plantas que pueden ser utilizados o que tienen un potencial de utilización en la alimentación, ¿ya? Repito, por ejemplo, el boldo, los frutos de boldo históricamente los pueblos originarios los consumían, ¿ya? Muchas bulbosas, como por ejemplo los leucocorines, también eran consumidos por pueblos originarios, ¿ya? Se ha hecho un trabajo muy bueno y muy grande en todo lo que son berries nativos, como la murtilla, como el maqui, por ejemplo, ahora se está trabajando con el calafate. Entonces, desde el punto de vista alimenticio, muchas de las especies que se encuentran en Chile, que son endémicas de Chile, propias de acá, tienen un gran potencial alimenticio, también farmacéutico, de recreación. Con recreación nos referimos a plantas para paisajismo, plantas ornamentales, que ahí también tenemos, pero todo un mundo por desarrollar y por hacer. Para temas de energía,
¿ya? También hay plantas que es muy conocido la producción de carbón de espino, por ejemplo, o el uso que se le daba a la yareta como fuente de energía para calderas en el norte. Con esto no estoy diciendo que vamos a cortar espino, vamos a arrancar yareta y lo ocupamos como energía, pero la verdad que hay un montón de especies nativas que bajo un cultivo sustentable, bajo un uso sustentable de estas especies, pues, podríamos generar nuevas fuentes de energía o nuevas fuentes para producción de biomasa, ¿ya? Y son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y también todo lo que tiene que ver con higiene y cuidado personal. Hay muchas especies que producen gran cantidad de antioxidantes, por ejemplo, compuestos fenólicos, y que ayudan a temas, o que podrían tener un potencial muy interesante para el desarrollo de productos de cuidado personal, cremas, etcétera. ¿Ya? Todo lo que ha hecho, por ejemplo, Natura, esta empresa que yo creo que todos de una u otra forma la conocemos y que ha hecho un trabajo muy importante con especies vegetales de la selva amazónica y ha estado cultivando, fomentando, valorizando estas especies a través de la elaboración de cremas, perfumes y un montón de otros productos, ¿ya? Y nosotros tenemos el potencial genético, nuestros recursos fitogenéticos tienen el potencial para poder llegar a algo así, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de domesticar nativos. Y aquí está el link más importante, que yo creo que más de algunos se ha dado cuenta, pero esto es básicamente porque el cultivo in vitro ayuda o es una herramienta poderosa en los procesos de domesticación y mejoramiento genético de especies nativas. Porque facilita la generación de bancos de germoplasma, hablábamos de esto de un uso más efectivo del espacio. Nosotros en una pequeña cámara de 1 metro por 1 metro podemos tener cientos de genotipos distintos, de tanto especies distintas como genotipos de una misma especie que pueden resultar de interés. Si estamos hablando de un programa de mejoramiento genético o un programa de domesticación relacionado con plantas ornamentales, que es una también de las líneas que yo más trabajo, podemos tener diferentes colores de flor dentro del laboratorio en espacios muy reducidos, ¿ya? Por lo tanto, y eso, el tener gran variabilidad genética que sea fácil de gestionar, es sumamente importante para poder trabajar o para poder plantearse un programa de mejoramiento genético, ¿ya? Lo que hemos hablado, el intercambio de material. Yo puedo trabajar con colaboradores en todas partes del mundo y enviar materiales in vitro para realizar todo tipo de análisis genéticos, moleculares, análisis de virus, etcétera, ¿ya? Y poder acelerar los procesos de mejoramiento, ¿ya? Puedo enviar, si tengo a un colaborador en Japón que puede irradiar, por ejemplo, materiales vegetales, puedo enviar plantas in vitro fácilmente a Japón para que sean irradiados, para que se induzcan nuevas mutaciones y poder generar mayor variabilidad, de manera mucho más sencilla que si tuviera que enviar la planta completa, por ejemplo, ¿ya? La capacidad que tiene el cultivo in vitro para una rápida multiplicación nos permite, de nuevo, generar suficiente material vegetal para hacer todo tipo de análisis, para hacer todo tipo de evaluaciones. Al momento de que nosotros identificamos uno o varios genotipos de interés que son importantes, que tienen un mejor desempeño al momento, en el objetivo en el cual nosotros estamos trabajando, podemos rápidamente clonarlo al tener los protocolos de micropropagación y rápidamente poder hacer que esa especie se evalúe, por ejemplo, ya en ensayos más grandes, o que podamos finalmente ingresar al mercado con una nueva variedad, ¿ya? Lo que hemos hablado de la aplicación de técnicas de mejoramiento, muchos se hacen en condiciones se aplican estas técnicas sobre cultivo in vitro, la alta calidad sanitaria, que también facilita el intercambio, la exportación e importación de material vegetal, y también los análisis o las técnicas de laboratorio de análisis, que tenga que ver con detección, de nuevo, de virus, quizás hacer análisis moleculares, análisis genético. También, al tener suficiente material y a tener material disponible siempre, es una herramienta bastante poderosa. De nuevo, piensen en plantas que se encuentran en peligro de extinción o que crecen en ecosistemas muy extremos. Tengo el caso de personas que han trabajado con plantas de la Antártida, y evidentemente no es sencillo poder ir cada vez que se necesita material, ir a la Antártida y poder obtener esas plantas. Por lo tanto, el tener cultivos in vitro de esas especies, de ese tipo de especies, facilita todos estos procesos de análisis, ¿ya? De ahí el importante rol que cumple el cultivo in vitro en estas estrategias de domesticación o en estos proyectos de domesticación y mejoramiento, ¿ya? Pero la idea no, después de toda esta parte más teórica, la idea también es contarles, en honor al tiempo, de manera bien resumida,
¿qué ejemplos tenemos y qué hemos trabajado un poco también con la red en algunos ejemplos de uso de cultivo in vitro en especies nativas del país, ¿ya? Nativas chilenas. Y aquí tenemos dos ejemplos que son Argelia radiata, la flor del jote o la flor de terciopelo, que también se llama, y Nola lintonsa, que es una de las más de 50 especies de nolana descritas para Chile, que también se conoce como suspiros, ¿ya? Y que son dos especies que algo hemos estado haciendo con cultivo in vitro y con estos programas de domesticación. Entonces, solamente para ubicarlo, la flor de terciopelo o la flor del J. Argelia radiata es una especie representativa del desierto florido y que solo está disponible o se encuentra en abundancia cuando tenemos el fenómeno. Es una especie desierto florido, perdón. Es una especie que tiene un gran potencial ornamental, produce flores que van desde los amarillos muy pálidos hasta los rojos muy intensos, prácticamente burdeo. Cuando hay suficiente agua, produce varas florales bastante largas. Nosotros hemos medido varas incluso de 1 metro en terreno, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista ornamental, tiene un gran potencial. Y esto fue parte de mi tesis de doctorado, que lo que hicimos básicamente fue realizar cultivos in vitro de esta especie y a partir de esos cultivos in vitro realizar varios análisis y logramos obtener información bastante interesante de aspectos morfofisiológicos, ¿ya? De la planta, describimos cómo eran los haces vasculares, el tipo de estoma que tenía, y logramos identificar o levantar, mejor dicho, gran cantidad de información básica sobre las adaptaciones que presentaba esta planta, ¿ya? Al desarrollar el cultivo in vitro logramos obtener gran cantidad de material y no tener que estar esperando a un nuevo desierto florido para poder ir a campo y obtener material vegetal para hacer todas las pruebas, y eso nos permitió hacer una inducción hacer una inducción de poliploidización, poliploidizar materiales vegetales de Argelia con la esperanza de poder obtener poliploides. ¿Ya? Que para los que no sepan, la poliploidización es un fenómeno donde aumentamos el número de cromosomas en las plantas, y esto trae una serie de ventajas o genera una serie de efectos dentro de las plantas. Uno de los efectos es que podemos producir flores más grandes. Entonces, desde el punto de vista ornamental, tener una metodología que nos permite producir flores más grandes es siempre llamativo. Y como tenemos exceso, gracias al desarrollo del cultivo in vitro de las plantas, logramos inducir plantas, material in vitro de Argelia radiata a agentes poliploidizantes y logramos obtener líneas tetraploides, que quiere decir que duplicamos el material genético. Pasamos de especies 2N, especies diploides, o mejor dicho, individuos diploides, a individuos 4N, tetraploides. ¿Ya? Y estamos haciendo un trabajo y esperamos poder junto con la red levantar más recursos para poder hacer las evaluaciones de estos materiales. ¿Ya? Y todo esto se hizo gracias a que partimos o utilizamos como estrategia realizar cultivos in vitro a partir de este material recolectado en campo. Y el otro ejemplo con el cual estamos trabajando es justamente Nola lintonsa, que es una especie de nolana, suspiro se le llama, que es una especie que aun cuando no se sabe muy bien cuáles son el estado de conservación de la especie, la verdad que es una especie que solo crece en los oasis de niebla de la primera región, ¿ya? De Tarapacá. Y la verdad que debido al cambio climático estamos viendo que hay una afectación y muchas de estas plantas están muriendo. Y por lo tanto el cultivo in vitro nos entrega herramientas para quizás en el futuro poder repoblar esos oasis, y también nosotros estamos trabajando en procedimientos de multiplicación para producción comercial de la planta, y también en cultivo in vitro. Afortunadamente vamos a partir el próximo año con un proyecto de Naciones Unidas que nos va a permitir hacer en material in vitro inducción de mutaciones para generar nuevos fenotipos con radiación gamma. Estamos trabajando con la SECHEN, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para poder desarrollar fenotipos de mayor interés desde el punto de vista ornamental. ¿Ya? Así que, rápidamente, ¿qué es lo que se viene? Estamos trabajando en micropropagación de boldo, queremos tratar de obtener biofábricas de boldo, y también estamos trabajando en la germinación in vitro de semillas de Astromeria lutea, que es una astromeria también de la región de Tarapacá, que crece en los oasis de niebla, y que lamentablemente estamos viendo cómo las poblaciones naturales están muriendo debido a la escasez de Camanchaca debido al calentamiento global. Así que también queremos empezar a trabajar y hacer algunas cosas con estas especies. Y eso sería mi presentación. Sé que me extendí un poquito más, pero espero no haberlos aburrido.
Pablo, súper interesante, ¿no? Súper, súper intenso lo que has venido haciendo también en cuanto a micropropagación. Y tenemos varias preguntas en el chat que te voy a empezar a leer ahora para que nos puedas ir respondiendo. Ujú. La primera de ellas la hace Fernanda García y nos pregunta, ¿qué tipo de medio se implementa para enraizar? ¿O es el mismo en todo momento? No, lamentablemente, ¿cuál era el nombre de la persona? Disculpa. Fernanda García. Fernanda, lamentablemente, y a eso es lo que me refiero con desarrollar un protocolo eficiente. Aun cuando se están desarrollando técnicas para ser más eficiente el poder llegar a este medio de cultivo ideal para una especie determinada, la verdad que la herramienta que tenemos ahora para trabajar es la prueba del error y la experiencia. Entonces, basado en la experiencia, si yo estoy trabajando con una planta, una especie herbácea y tengo experiencia en otras especies herbáceas o en especies de la misma familia, voy tratando de replicar ese protocolo o ese procedimiento en esta nueva especie. Pero lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, necesitamos hacer cambios y necesitamos hacer pruebas. ¿Ya? Hay algunas normas generales, o sea, si tú quieres inducir el enraizamiento, generalmente lo que se hace en los medios es suplementar con auxinas. ¿Ya? Pero el tipo de auxina, la concentración de auxina, cuánto tiempo va a requerir esa planta para enraizar, el factor genético es determinante. Entonces, no siempre todos los medios funcionan en todas las plantas. Inclusive en plantas de la misma especie, pero que en el fondo son clones distintos, tú ves respuestas súper diferenciadas. Entonces yo puedo tener, por decirte, volviendo al ejemplo de la argilia de flor amarilla, ¿ya? Va a enraizar en un medio con X concentración de auxina a las 5 días. Y otro genotipo, la argilia de flor roja, va a requerir otro tipo de auxina a mayor concentración en otros, y va a demorar más o menos días. La verdad que los medios de multiplicación, de iniciación, multiplicación y enraizamiento son específicos, muchas veces son muy específicos, ¿ya? Y no te sirve un mismo medio para todo, aun cuando hay plantas que evidentemente que puedes tener la fortuna que el primer medio que probaste te funcione, que de nuevo generalmente eso no pasa. La verdad que hay que desarrollar, hay que hacer un trabajo de desarrollo un poquito mayor, ¿ya? Y muchas veces hay que hacer, la gran mayoría de las veces hay que hacer modificaciones al medio que originalmente probaste para poder ir obteniendo mejores resultados. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a una siguiente pregunta también de Fernanda García sobre el tema del banco de germoplasma. Ella nos pregunta cuánto podría durar este banco de germoplasma y cada cuánto se debería renovar. De nuevo, depende exclusivamente de la especie. Todo lo que cuando hablamos de cultivo in vitro, todo depende, ¿y de qué depende? Del material vegetal que estás almacenando. Un bulbo, por ejemplo, puede estar varios meses, incluso años, sin que tú le hagas un cambio o un repique a medio fresco, ¿ya? Y no tiene ningún tipo de problema, porque evidentemente los bulbos son estructuras que evolucionaron para una estructura de resistencia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y que pueden permanecer en latencia bastante tiempo. Pero cuando estamos hablando de plantas herbáceas, muchas veces los tiempos requeridos, o sea, tú puedes mantener el banco de germoplasma de manera indefinida. Lo que pasa es que vas a necesitar hacer cambios de medio o poner tus plantas en medio fresco cada cierto tiempo. Y en plantas herbáceas estamos hablando de un par de meses, ¿ya? 2, 3 meses que tú puedes mantener la planta sin trabajar y que necesitas volver a replicarla medio fresco, ¿ya? Ahora, hay estrategias, hay metodologías que uno puede utilizar desde la criopreservación, por ejemplo, agarrar las plantas in vitro y meterlo en un tanque de nitrógeno líquido, hasta agarrar tu frasquito y meterlo en el refrigerador para que a bajas temperaturas la planta no crezca tan rápido y no necesites hacer cambios de medio tan frecuentemente, ¿ya? Pero el banco germoplasma en sí lo puedes mantener de manera indefinida. Hay algunas, de nuevo, metodologías que necesitamos seguir para asegurar la calidad de esas plantas, pero teóricamente de manera indefinida puedes mantenerlo. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas que se han ido sumando ahora. Vamos con la siguiente de Vicente Vázquez, que pregunta lo siguiente. ¿La domesticación puede realizarse a una escala menor, donde no dé lugar a una hibridación o a una nueva especie? Por ejemplo, trabajar con una especie nativa para mejorar algún atributo deseable sin que hayan cambios morfológicos o sin que se convierta en un cultivo. Mira, no sé, el proceso de domesticación, independiente de que tú no lo quieras convertir en un cultivo industrializado, como podría ser, no sé, las papas, los tomates, qué sé yo, la verdad que primero,
sí tienen que haber cambios, ¿ya? Porque en el fondo tú puedes tomar la especie desde la naturaleza y cultivarla, evidentemente, no hay ningún problema y se podría hacer. Pero si en el fondo tú quieres obtener materiales que se adapten mejor a lo que tú necesitas, a tu objetivo, no sé, necesitas una planta que quizás produzca más flores, ¿ya? Por la razón que sea, o plantas que te produzcan mayor cantidad de bayas, ¿ya? O plantas que crezcan más rápido porque quieres hacer un cerco vivo, por ejemplo. El objetivo que quieras. De la variabilidad genética disponible, tú vas a tener que tomar y tratar de obtener lo que mejor se adapta a tu objetivo. Quizás no es necesario que tú hagas un programa de mejoramiento genético propiamente tal y que introduzcas transgenia o un montón de cosas, pero siempre tú vas a hacer, al tomar material de la naturaleza y llevarlo a el jardín de tu casa, a un invernadero, vas a estar seleccionando plantas que crecen mejor en esas condiciones que son distintas a las condiciones naturales. Entonces, siempre va a haber una selección. El hecho de que tú tomes semillas desde la naturaleza, las pongan en una almaciguera, en una bandeja almaciguera, las que te crezcan y que crecen más rápido y probablemente más bonitas, son aquellas que genéticamente, ¿ya? tienen, mejor dicho, una base genéticamente que les permite adaptarse mejor a esas nuevas condiciones de cultivo, como son un invernadero, el jardín de una casa, que de nuevo, no van a ser las mismas condiciones de la naturaleza. Entonces, siempre implica algún tipo de selección. O sea, tú vas a seleccionar aquellos genotipos que se adapten mejor a esas nuevas condiciones. ¿Te fijas? Aun cuando, y por lo tanto, dentro de tu población general, vas a ver un cambio en la genética de tus plantas, porque finalmente un montón de genotipos que no se adaptaron, que no lograron, que no los seleccionaste o por la razón que sea, no se van a manifestar, y evidentemente con el paso del tiempo van a haber algunos cambios morfológicos, digamos, en respuesta a estos genes que tú vas a ir seleccionando, de nuevo, voluntaria o involuntariamente. Súper, muchas gracias, Pablo. Seguimos con la pregunta de Karina Araya, quien consulta si existe alguna experiencia con cactáceas endémicas en Chile. A nivel de cultivo in vitro, no, pero es algo en lo que nos queremos meter. O por lo menos no que yo conozca. Puede ser que quizás INEA haya hecho algo. Ahora, te invito a que afortunadamente la vamos a tener también en algún tiempo más, a que revises el trabajo que ha hecho Raquel Pinto en la región de Atacama, en Iquique, que ella, no a nivel in vitro, pero sí ha desarrollado cultivo de cactáceas también de los oasis de niebla de la costa de Iquique. Y ella no ha trabajado con cultivo in vitro, pero sí con cultivo en invernadero. Genial. Vamos ahora con la pregunta de Gastón Carballo, que dice: ¿cómo se salvaguardan los recursos genéticos nativos, considerando que varias de las especies nativas están en CITES, Convención de Washington, lo que limita su intercambio con otros países? Mira, me pillas un poco en lo relacionado con CITES, porque yo tenía entendido que CITES era animal, no sabía que era vegetal. Ahora, lo que te puedo decir es que no hay leyes específicas. O sea, yo creo que esto es algo que muchos de nosotros hemos visto, que vengan, y yo lo he vivido en carne propia, lo he visto con mis propios ojos, así que te puedo decir que es verdad, que vienen extranjeros y se llevan materiales, ¿ya? Chile es país de origen, es centro de origen de las astromelias, ¿ya? Y la verdad que nosotros hacemos bien poco en el desarrollo de variedades de astromelia, o estamos más atrasados. La Católica de Santiago tiene un programa de mejoramiento y ha estado trabajando en eso, ¿ya? Versus los programas de mejoramiento que tienen los holandeses, que ya llevan, qué sé yo, 30 años funcionando. Pero sí hay algunas, pero como digo, no hay una legislación específica que impida que alguien venga y se lleve materiales. Por varias razones. Uno, porque no existen las leyes propiamente tal. Dos, porque es difícil. ¿Cómo vaya a controlar que venga un holandés al desierto florido y se lleve un par de semillas? Es complejo. Y tres, porque la verdad que las leyes que se podrían aplicar, muchas de ellas son leyes internacionales, que son grandes acuerdos marco, que son como, la verdad, declaraciones de buenas intenciones. Entonces, el Acuerdo de Diversidad Biológico trata estos temas y dice que al utilizar recursos fitogenéticos de comunidades, o de algunas comunidades, me refiero a pueblos originarios, pequeños pueblos o ciudades o países, debe haber una justa retribución al uso de esos materiales. Pero esa justa retribución, ¿qué quiere decir? Lo que para mí es justa retribución, quizás para un legislador peruano es otra cosa, para un legislador estadounidense es otra cosa. Entonces, al no haber leyes específicas, cuesta un poco regular eso.
¿Se fijan? Y yo creo que es un poco lo que nos falta, establecer algún tipo de legislación que sea más específica y que sea más clara. Súper. Alberto Roura manda saludos desde Ecuador y pregunta si tienes algún trabajo en crioconservación. No, yo no trabajo en crioconservación. Tuve la fortuna, son varios años atrás ya, de visitar el repositorio de Corvallis en Estados Unidos, en el estado de Oregon. Y ahí, si tú quieres saber de criopreservación, te recomiendo que investigues sobre Bárbara Reed, que probablemente es la persona, ella fue muchos años directora de ese repositorio en Corvallis, y probablemente es la persona que más ha escrito y publicado y investigado sobre criopreservación de plantas in vitro. ¿Ya? Ellos hacen criopreservación hasta el día de hoy, ya Bárbara se jubiló hace varios años, pero ellos todavía hacen criopreservación de frutillas, por ejemplo, en ese repositorio. Así que Bárbara Reed, me parece que es con 12, ella es la autora que tenéis que buscar para eso. Genial. ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Seguimos ahí con las preguntas? Yo tengo tiempo, no sé si los estoy aburriendo. ¿Ustedes tienen tiempo? Ya, Yo no tengo problema. entonces. Evaldo nos pregunta, ¿cuál es la posibilidad de participar en este nodo? ¿O es algo privado prácticamente y los intereses del proyecto no permiten participar? No, la verdad que estamos, bueno, voy a tomarme un poco la palabra por los académicos, quizás ellos también pueden agregar algo, por Koichi, que es el director de todo este proyecto, que parte como un proyecto bien chiquitito, pero esperamos que pueda crecer. La verdad que no, estamos súper abiertos a poder conversar y ver qué es lo que se puede hacer, pero tenemos ciertas limitaciones. Piensen que esto se fue posible gracias a fondos de la universidad, y la verdad que tenemos todas las ganas, así que por eso estamos súper abiertos a todo, pero lamentablemente, como estamos recién iniciando, los recursos son los que muchas veces son limitados, pero las ganas están, así que si quieres participar de alguna forma, que, no sé, necesites hacer alguna práctica, alguna tesis, alguna cosa, o por simple interés, contáctanos, y podemos hacer, y podemos conversar, y ver qué se puede hacer. Genial. Lorena Biancani te manda felicitaciones por tan importante trabajo y el enfoque en nativas. Gracias. Y pregunta, como en el caso de las nativas es un riesgo la pérdida de variabilidad genética por las adaptaciones a los cambios climáticos, ¿mantendrán un banco de germoplasma de material original para conservación? Es la intención en el caso de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Astromeria lutea, es lo que esperamos. El problema es que no puedes conservar todo. O sea, la única forma de poder conservar es conservar los ecosistemas. Conservación in situ, y por lo tanto conservación de los ecosistemas, es la mejor forma que tienes para poder conservar la mayor cantidad de cosas, ¿ya? Entonces hay que partir con esta base de realismo. No podemos conservar todo. Entonces hay que ir un poco eligiendo qué conservar. Y lamentablemente yo creo que los que vivimos en la zona central de Chile, en la quinta región, nos estamos dando cuenta que la sequía está afectando la posibilidad de conservación del bosque esclerófilo, del matorral espinoso, y no hay mucho que podamos hacer en ese sentido. No, lamentablemente no controlamos el clima y no podemos hacer que llueva más. Entonces, la verdad ¿por qué optamos por conservar lo que podemos conservar? ¿Ya? Esa es la realidad. Y en el caso de Astromeria lutea, es lo que estamos tratando de hacer un poco. Genial. Ariel Soto pregunta, ¿dónde se pueden encontrar estos manuales de micropropagación? De especies nativas no hay. La verdad que muchas veces, bueno, yo he publicado algunas cosas de micropropagación de argilia, por ejemplo, y bueno, y si tú te pones a buscar vas a poder encontrar algunos papers, qué sé yo, sobre propagación de zófora, de algunas especies de zófora toromiro, zófora macrocarpa, por ahí hay algo, de rodofiala, que bueno, ahora creo que ya no se llaman rodofiala, pero de añañuca. Así que por ahí disperso puedes encontrar algo, pero no existen manuales específicos sobre micropropagación de especies nativas. Hay un montón de libros sobre micropropagación, ¿ya? Y puedes encontrar protocolos, pero generalmente cuando hablamos de libros, son protocolos de especies ya de importancia económica, ¿ya? Así que, pero ahí te metes a internet y pones micropropagación y vas a encontrar cientos de libros, así que ahí puedes investigar. Genial. Alejandra Salgado pregunta, ¿cómo te aseguras de obtener la mayor diversidad genética al conservar una especie?
Sí, de nuevo, si quisiéramos conservar diversidad genética, tratando de conservar el ecosistema. Ahí nos aseguramos de conservar la mayor cantidad posible de diversidad genética. Y además que al conservar el ecosistema permitimos que se desarrolle nueva variabilidad. ¿Te fijas? Por la evolución normal de las especies. ¿Te fijas? Evolucionan esos ambientes y se pueden llegar a generar mayor variabilidad o nueva variabilidad. ¿Ya? Pero la única forma que tenemos de hacerlo es tratar de, bueno, hay algunas herramientas más sofisticadas. Uno podría tratar de hacer un mapeo genético a las poblaciones para saber qué tan distintos son. Yo no soy experto en esa área, pero sé que algunas personas que trabajan en conservación utilizan esas herramientas genéticas justamente para saber cuánto conservar. Porque si tienes poblaciones que genéticamente son muy similares entre sí, la verdad que con unos pocos individuos que tú recolectes y conserves es suficiente. Ahora, si tienes poblaciones que son muy diversas y muy distintas entre sí, evidentemente tienes que conservar mayor número de individuos. ¿Ya? En el caso del cultivo in vitro, simplemente teniendo hacer iniciaciones de diferentes plantas. ¿Ya? Entre más líneas de diferentes genotipos, porque piensa que cada planta es un individuo, así como cada uno de nosotros somos individuos únicos, lo mismo sucede en las plantas. Entonces, ¿cómo te aseguras de conservar más? Haciendo iniciaciones y partiendo cultivo in vitro de distintas plantas. ¿Ya? Y teniéndolas bien diferenciadas, vas a tener mayor variabilidad. Genial. Vamos ahora con la pregunta de Francisco Neranzi, que pregunta: ¿conoces experiencias de domesticación con cultivo in vitro en frutales nativos como el maqui o murta? Sí. De hecho, o sea, aun cuando no partieron a través del cultivo in vitro, actualmente existen programas tuvieron que desarrollarlos en algún momento, digamos. Así que INEA, Carillanca, creo, si no discúlpenme si hay alguien del sur o alguien de línea, pero en línea de Temuco, yo sé que, o sea, desarrolló programas o protocolos de micropropagación para murta, y la Universidad de Talca desarrolló programas o protocolos de micropropagación para maqui. INEA La Platina sé que tiene algunos cultivos in vitro de calafate, porque están trabajando en mejoramiento genético de calafate, que es otro berry también nativo. Genial. ¿Necesitas tomar agüita, respirar, Pablo? Seguimos nomás con las No, montón de preguntas que tenemos. Ya, muy bien. No Seguimos entonces con Francesca, que pregunta: en enraizamiento de plantas leñosas que presentan oxidación, ¿es mejor realizar el enraizamiento in vitro o es mejor en la etapa de aclimatación? En mi experiencia, depende. Si no estás logrando obtener enraizamiento in vitro con el uso de hormonas, de auxinas, qué sé yo, trata del enraizamiento ex vitro. ¿Ya? De nuevo, todo esto depende de la especie, la variedad, el clon. Hay especies que se realiza el enraizamiento ex vitro y que funciona bastante bien, incluso que es necesario que el enraizamiento se haga ex vitro durante el proceso de aclimatación. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Que pruebes. Si no estás logrando obtener raíz, en los medios de cultivo, trata de hacer la aclimatación y tratar de inducir la raíz ahí, en el sustrato. Bien, vamos ahora con la pregunta de Dalai. En el caso de trabajar con cualquier tipo de especie, ¿cómo podemos realizar esta selección a nivel de nicho ecológico? Por ejemplo, una especie leñosa como Nothofagus, ¿se toma alguna muestra de individuos ya maduros? ¿Cuál sería la diferencia entre un árbol centenario y otro más pequeño? Esto aplicado a especies más herbáceas, por ejemplo. A ver, de partida, muchas veces cuando no tenemos nada, ya hay una especie que, te cuento mi caso específico con argilia. Yo, la argilia, fui al desierto un día, la encontré bonita, tomé unas muestras y la inicié. ¿Te fijas? Eso fue porque era lo que tenía acceso, ¿ya? Y solamente la encontré bonita, entonces no tenía muy claro qué era lo que necesitaba. Evidentemente ya después, cuando conocí más la especie, etcétera, dije, ok, necesito iniciar material de distintos colores de flores, porque si esto tiene potencial ornamental, una de las cosas que necesito es tener variabilidad en las flores. Si estamos hablando de especies leñosas, tú lo vas a iniciar por alguna razón. Entonces, ¿qué me fijaría yo? Si estamos hablando de frutales, por ejemplo, trataría de iniciar aquellos individuos que identificara que tienen las bayas más grandes o que produzcan más bayas. Y sería como un primer, digamos, parámetro de selección.
ya como un primer filtro de selección. O sea, si yo creo que esta especie, o quiero tratar de propagarla o de domesticarla por sus frutos, bueno, buscaré aquellos individuos que tengan los mejores frutos, los más grandes, los más sabrosos, la que produzca más. ¿Se fijan? Y eso aplicado a cualquier cosa. Esta está muy buena, una pregunta de Gregorio, que nos pregunta, ¿qué competencias o habilidades se necesitan para poder iniciarse en la propagación in vitro? ¿Y de qué manera, según tu experiencia, se pueden adquirir? Mira, la verdad que las ganas, principalmente. Evidentemente, tener una formación, yo soy agrónomo de profesión, soy exalumno de la escuela, y hice un magíster y después hice un doctorado en el tema, entonces, y llevo trabajando más de, ¿cuánto? 12 años en el tema de propagación. Entonces, evidentemente, el tener una formación académica ayuda un montón, ¿ya? Nunca hay que despreciar esa formación. Ahora bien, como cualquier cosa en la vida, con la práctica también la puedes desarrollar. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Que si tienes la posibilidad de trabajar en cultivo in vitro, te metas. Finalmente uno aprende muchísimo en el cultivo in vitro haciendo las cosas, ¿ya? Entonces, como cualquier cosa en la vida, la verdad, pero eso, o sea, ¿qué habilidades? Bueno, tener conocimientos básicos de biología, química, saber calcular concentraciones, que eso es algo que de repente a la gente le cuesta un montón, poder calcular concentraciones fácilmente, y el resto en el fondo también son entender de fisiología vegetal, de cómo crece una planta, etc. Eso también es fundamental en el sentido de que todo en micropropagación se sostiene por el uso de reguladores de crecimiento. Entonces, el hecho de que logres entender qué es lo que hace una citoquinina en la planta te va a ayudar un montón en este tema. Y el resto es práctica y ganas nomás. Genial. Le estaba haciendo el quite a esta pregunta porque me va a costar pronunciar esto, pero Gastón Carballo nos consulta. ¿Puedes explicar un poco más la metodología de poliploidización? Al ver la imagen, parece que se hizo con el uso de un aparato, ¿o es por hibridación? No, bueno, mi tesis de doctorado fue en poliploidización, así que podría estar un mes hablando de eso. Pero básicamente uno ocupa agentes inductores de poliploidización. Y lo que ustedes vieron ahí en el tubito es un brote in vitro de Argelia radiata que se incubó en una solución de orisalín, ¿ya? Que es un inductor de poliploidización, así como la colchicina, ¿ya? Y lo que vieron como en el aparato que estaba ahí al lado, eso es una cámara de gas, porque el óxido nitroso, que comúnmente o vulgarmente se conoce como gas de la risa, ¿ya? Funciona también en un agente poliploidizador, ¿ya? Logra inducir poliploidización. A nosotros no nos funcionó, pero nosotros también tratamos de inducir poliploidización con gas. Entonces eso era esa camarita que ustedes veían que es una cosa de este porte, ¿ya? No piensen que es algo más grande. Y ahí inyectamos gas también a plantas in vitro para tratar de poliploidizar. Y es como lo que se hace. Entonces, básicamente, estos agentes lo que hacen es que inhiben la formación del uso mitótico. Entonces, cuando las células se están separando, el uso mitótico lo que hace es que agarra las cromátidas y las separa, y lleva la mitad de la carga genética de una célula y la otra mitad a la otra, ¿ya? Y justamente al no tener este uso, porque estos agentes evitan que se forme el uso mitótico, los cromosomas, los cromosomas duplicados, las cromátidas hermanas, no se separan. Entonces quedan todas en un solo lado. Y esa célula se convierte en un poliploide, ¿no? Pero es eso, se utilizan agentes que inhiben la formación de ese uso mitótico, entonces no se produce la separación de las cromátidas. Hay técnicas de hibridación también que puedes utilizar, de hibridar individuos con distinta carga cromosomal, entonces el individuo resultante, el hijo de esa cruza, también va a tener una carga cromosomal distinta al de uno de sus padres. Pablo, no sé si esto lo contestaste ya, pero te la pregunto igual porque no sé la diferencia. ¿Cómo se induce a la poliploidia en una especie vegetal en cultivo in vitro? Lo que hablé recién. Perfecto. Eso, se aplican esto. Una de las estrategias es aplicar esto, y es la más usada, la verdad, la más utilizada es aplicar estos inductores de poliploidía, inhibidores del uso mitótico. Genial. Vamos ahora con don Hugo Percy Sierra, nuestro más fiel exponente y participante en todos los webinars. Comenta que muy válido lo del boldo y su masificación porque tiene un futuro industrial, y en ello ha trabajado Hermine Vogel de la U de Talca. Ya, no sabía. Sabía sí que la gente del INFOR, del Instituto Forestal, está también trabajando en micropropagación de boldo. Eso sí sabía. No sabía que la profesora de la Universidad de Talca estaba en eso. Genial. Y nos pregunta, ¿qué pasa con la tara
para repoblar especies y futura extracción desde las vainas con semilla de galacto-mananos y ácido gálico. Chuta, me pilló. O sea, sé que la tara es un cultivo que es una leguminosa, si mal no recuerdo, quizás estoy... No, sí, es una leguminosa, del altiplano. Pero yo por lo menos no sé que el grano y la vaina, digamos, la legumbre de esta especie tiene un montón de aplicaciones, creo que se hacen harina y desde el punto de vista nutricional es como bastante interesante. Pero yo por lo menos no tengo experiencia ni tampoco conozco a nadie que esté trabajando en eso. Otra pregunta de Lorena. ¿Se pueden aplicar técnicas para la germinación de semillas de especies nativas que son muy difíciles de germinar ex vitro? Sí, po, sí, ahí la profe Patti es la que sabe, a la que le tienen que consultar, pero sí, evidentemente hay un montón de estrategias y de herramientas que se pueden aplicar. De hecho, yo lo que hago es un poco agarrar esas estrategias y aplicarlo a nivel in vitro. Es solamente eso, lo que me ha tocado hacer. Pero sí, hay un montón, de nuevo, podríamos estar un mes hablando de ese tipo de cosas. Genial. Benjamín nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de éxito de un cultivo in vitro llevado al campo? Depende, de todo depende acá. Pero sí, depende. O sea, lo ideal, cuando uno dice que el proceso de aclimatación fue bueno, es cuando entre el 80 entre el 80 y el 100% de las plantas lograron aclimatarse. ¿Ya? Uno dice que con eso ya fue un éxito, ¿ya? Digamos. Ahora, para que te hagas una idea en especies ya cultivadas, digamos, generalmente un buen vivero, un buen laboratorio, en el caso de los cerezos o de los arándanos, tiene porcentajes de sobrevivencia sobre el 95%, pero porque son especies que ya llevamos muchos años micropropagando. Entonces, se sabe muy bien cómo hacer el proceso de aclimatación. Bien. Olimpia nos pregunta, ¿cómo realizan la transferencia tecnológica? Es decir, ¿cómo hacen para que los beneficios, alimentación, salud y otros, lleguen a la población? Gracias, excelente presentación. Mira, la verdad que todavía no nos toca. Para ser bien sincero, la red se conformó hace, ¿qué?, un mes, entonces no hemos tenido la posibilidad de transferir nada todavía. Pero claro, la verdad que la intención un poco y que la visión que tiene cualquier universidad es desarrollar nuevas tecnologías para después transferir a la sociedad, a empresas, a comunidades, qué sé yo, a instituciones privadas fuera de la universidad. Obviamente está esa intención. Y yo creo que parte también de transferencia son justamente estas charlas que hacemos, de tratar de dar a conocer qué es lo que se está haciendo y tratar de enseñar un poquitito. Eso también es parte de la transferencia, ¿ya? Pero evidentemente como la red lleva tan poquito tiempo, no hemos transferido nada todavía. Bien, vamos con la pregunta de Francesca, que dice, para la especie de Astromelias, ¿has trabajado con etapa de preacondicionamiento de rizomas en estado vegetativo para su primera etapa de establecimiento in vitro? Sí, y me funcionó súper bien. Lo que me funcionó mal fue después tratar de hacerla multiplicar in vitro. Pero ahí pueden hablar, hay gente en la Universidad de Chile y en la Católica de Santiago que están trabajando en micropropagación y pueden hablar más con ello, que es básicamente lo que uno hace mucho con cualquier tipo de estructura subterránea, que es tomar esa estructura subterránea y tratar de curarla, por decirlo de alguna forma. En el fondo, tratar de deshidratar para aminorar la carga de microorganismos. Entonces, el preacondicionamiento que yo hago muchas veces cuando trabajo con estructuras subterráneas es eso, exponerlas al ambiente, digamos, para tratar de darle un curado, de manera que baje la carga de microorganismos. Si uno llega y saca esa cuestión del suelo y lo trabaja inmediatamente, evidentemente la carga de microorganismos es muy alta y generalmente la iniciación tiene peores resultados. Muchas gracias, Pablo. Ya vamos terminando, nos quedan solo 2, para que no te asustes, tomes Okay. aire. Lorena pregunta, en la selección y poliploidización de especies desérticas y esclerófilas, me imagino que es importante no perder la adaptación a bajos requerimientos hídricos. A ver, de hecho, se ha observado que muchas veces las plantas, de nuevo, podríamos estar hablando un año de esto, pero lo que se ha observado es que las plantas poliploides son más resistentes a condiciones de estrés. De hecho, se ha observado que poblaciones vegetales que se someten a condiciones de estrés,
alzas de temperatura, sequía, herbivoría, ataques de enfermedades, tienden naturalmente a generar individuos poliploides, esa población. ¿Ya? Entonces, se ha observado que hay una correlación directa entre la generación de individuos poliploides de manera espontánea en la naturaleza, en poblaciones silvestres, digamos, o en poblaciones cultivadas, frente a condiciones de estrés. ¿Ya? Y ya se tiene claro que es una estrategia adaptativa de las plantas justamente a las condiciones de estrés, como el estrés hídrico. Súper. Última pregunta y relacionado con lo mismo. Esas variedades poliploides, ¿cómo se reproducen después? ¿Por semilla o solo vegetativamente? Depende del nivel de ploidía. En términos generales, evidentemente eso, más que ver con el nivel de ploidía, muchas veces tiene que ver con el tipo de propagación que tiene el cultivo. Si estamos hablando de que estamos tratando de hacer poliploides de tomate, en algún momento vamos a tener que, porque industrialmente o técnicamente el tomate es un cultivo que se propaga por semilla, vamos a tener que llevar esos individuos a líneas, digamos, de semillas que sean poliploides, y que en el fondo al momento de propagar su semilla, esta característica del poliploide se transmita. Cuando estamos hablando de cultivos vegetativos, evidentemente se propagan a través de especies vegetativas, ¿ya? Pero sí hay un tema de que en general los individuos que tienen poliploidías impares, que son triploides, es decir, que tienen 3 juegos cromosomales, pentaploides, heptaploides, etc., tienden a tener menos fertilidad, o sea, tienden a ser infértiles, sobre todo los individuos triploides. Entonces, muchas veces cuando generamos individuos triploides, porque podríamos querer tener un cultivo que no se propague por semilla, ¿ya? Comercialmente es bastante interesante tener cultivos que no se propaguen por semillas, que no sean fáciles de propagar. Lo que se hace es llevar a obtener individuos triploides, por ejemplo, es una de las estrategias más comunes, justamente para disminuir la fertilidad del cultivo. Eso es todo, Pablo. No tenemos más preguntas. Bueno, agradecemos obviamente tu entusiasmo por la flora nativa, tu entusiasmo por el cultivo in vitro. Estuvo súper buena la presentación. Se quedó mucha gente ahora hasta el final. Así que les aprovecho de comentar que si quieren revivir nuevamente esta presentación, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es AgroPUCB. Va a estar disponible ya desde la próxima semana por si quieren repasar algunos de los conceptos que Pablo estuvo explicando. Profe Patti, no sé si quiere comentar algo. Sí, bueno, primero el nivel de la charla y la gentileza de Pablo en compartir su conocimiento y generar estos vínculos. Y destacar que, bueno, que este es el puntapié inicial de una red que está liderando el profesor Koichi Vidal y que esperamos todos poder colaborar desde nuestros ángulos, ¿ah? Así que en algún momento, como bien comentaba Pablo, habrá otras actividades y en la medida que esto tome fuerza, obviamente vendrá el congreso, ¿cierto?, que se hace todos los años, publicaciones, etcétera. Así que hay que estar atentos y a cooperar en todo lo que se pueda. Y bueno, muchas gracias a los exalumnos, que hay muchos ahí viendo nuestros esfuerzos por comunicar. Así que, muy bien, un saludo a todos. Ahora me gustaría dar las gracias a todos. Disculpen que ves que trato de abrir la cámara, se me cae la conexión. Pero también agradecer a todos los participantes, a Katia, a Patricia por participar, a todos los invitados y especialmente a Pablo por tan maravillosa charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar la posibilidad de hacer este tipo de actividades. Eso, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales para que se puedan ir informando de las charlas que vienen. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y agronomía.pucb.cl, también ahí siempre subimos todas las charlas que se vienen. Y nos vemos en julio, Pablo, con 2 charlas nuevas más, ¿o no? Sí, según calendario esas son las actividades, así que los dejamos invitados, les vamos a estar informando, pero la verdad que el ciclo completo hay gente súper importante, con muchas ganas, gente que sabe mucho, así que ojalá nos puedan acompañar en las próximas charlas. Genial, muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Chao, gracias. Chao.